Vale, bueno, pues espera, esto no creo que no sale, estoy compartiendo, por acaso, y para que se escuche mejor. Se oye, se Eh, oye. vale, pues con la sesión de hoy pues vamos a acabar pues, con la primera capítulo propiamente dicho del Capital, que es el capítulo de la mercancía, con el último acápite, creo que sería estrictamente hablando, que es el cuarto, el carácter fetichista de la mercancía y su secreto. Antes de empezar con la exposición, varias cosas. Intenta ser lo más sintético posible. Hay 5 diapositivas contando la portada, entonces para intentar luego dejar que haya espacio a demás cosas. Así que hay cosas que me he dejado conscientemente, pues como por ejemplo el tema de la cuestión de que, yo qué sé, de que la magnitud de los precios pues fluctúan sin saber exactamente por qué o cosas así, como un poco que me han parecido como auxiliares para entender, digamos, la esencia o el quid de la cuestión o citas o cosas que hacen. Entonces, he intentado en ese sentido resumir. Ya me diréis luego a ver si lo he conseguido o no. Que posiblemente aún así me vaya por las ramas. Luego, antes de empezar también con la propia exposición, cuestiones generales del capítulo que a mí me parece a reseñar. La primera es que, como ya dijimos en la primera sesión de todas de lo que es el capital en sí, empieza con la mercancía. Y no es casualidad que después de todo el desarrollo que haga, acaba con la mercancía. Acaba con la mercancía, sí es verdad, para explicar el fetichismo en este caso, pero no es casualidad, digamos, que opere de esta manera. Es decir, dentro del método de operar de Marx o la forma de operar de Marx es algo bastante típico el hecho de que empiece por cosas tal y como se presentan, digamos, aparentemente o intuitivamente, las vaya en ese sentido como desarrollando hasta que se va viendo que igual lo que es aparente no es tan, digamos, tan así, que tiene algunos pequeños matices, que tiene algunas cosas que son ocultas, para al final, pues, acabar llegando, pues, a esa cosa que al principio era aparente, ya no como algo, digamos, abstracto, aparente, como inmediatamente percibido, sino como algo precisamente, pues, con todas sus determinaciones y demás. En ese sentido, también este capítulo, pues lo que intenta explicar también un poco para, sabíamos que era Barnaby Edward, como para meter todo en un saco, es precisamente intentar explicar por qué lo que ha explicado hasta ahora no es evidente. Es decir, por qué cualquiera persona que observe la mercancía no puede ver en ese sentido qué está ocurriendo. Y luego otra cuestión general, cuando habla de fetichismo, el fetichismo es una cosa, bueno, que Marx trabaja a lo largo de toda su vida. De hecho, creo que la tesis doctoral creo que hay alguna mención y demás, pero bueno, también en los en diversos escritos que tiene también de juventud, pues salen en los conocidos, como pueden ser los cuadernos o los manuscritos o de filosofía, pero bueno, en otros pues es algo que digamos que en ese sentido no es extraño de Marx, es una cosa que pues con diferentes matices lo va tratando, lo va perfeccionando, lo va esto, y en ese sentido, el fetichismo se puede entender pues como una forma específica de enajenación. En ese sentido, sin entrar en como cuestiones más técnicas, la enajenación se puede entender, por así decirlo, aunque luego lo explica como, por así decirlo, cuando el ser humano crea algo, ya sea una cosa, o ya sea unas relaciones sociales, o ya sea lo que sea, pero esa cosa que crea, digamos, le resulta enajenada, le resulta extraña, entonces esa propia cosa que ha creado, pues de alguna u otra manera, pues se le enfrenta al mismo ser humano que él la ha creado. Entonces, en ese sentido, pues el fetichismo se podría entender, digamos, como una especie de forma falsa de aparición de las formas sociales, siempre entendiendo, eso sí, que las formas falsas en Marx no son falsas, es decir, son, como ya lo dijo al principio en el primer esto, son pues bueno, con otros términos, pues objetividad espectral o demás, es decir, son reales, aunque, digamos, se presenten como algo aparente o algo, digamos, no del todo depurado. Entonces, con ese sentido, pues el capítulo empieza pues diciendo, bueno, pues cuando empezamos con la mercancía, pues es algo aparentemente muy sencillo, quiere decir, claro, entonces, pues ¿de dónde viene esta mistificación? Pues para primero aclara de dónde no proviene esta mistificación. Y en cierto sentido lo que dice es, que yo lo he, digamos, esquematizado así, aunque explícitamente igual no dice eso, es que no proviene pues del propio valor del uso, es decir, es una condición natural del hombre o del ser humano el hecho de que pues mediante su actividad tiene que transformar los medios naturales para cubrir sus necesidades. Tampoco proviene del valor como tal desde los dos puntos de vista, que son desde el punto de vista fisiológico, es decir, en el sentido de que
pues que cualquier trabajo que se haga del ser humano pues requiere pues un gasto fisiológico, o sea, requiere un gasto de, pues, bueno, como lo han dicho en anteriores apartados, de trabajo abstracto en ese sentido, y tampoco desde el punto de vista de la duración del trabajo, que pues bueno, pone ejemplo de que unos alemanes, pues por ejemplo, para delimitar los cultivos, pues que utilizaban pues la cantidad digamos, de pues, hectáreas que podía cultivar un hombre. O sea, como que la preocupación por el tiempo, digamos, es algo general, o que se puede entender como algo general. Y tampoco en ese sentido proviene perdón, del carácter social entendido en formas generales, es decir, tampoco proviene del hecho de que el ser humano no es un individuo, es un ser social y depende de otros seres humanos pues para producirse. Aquí, claro, o sea, se ven como cuestiones muy interesantes. La primera cuestión muy interesante es que, por ejemplo, intentando también un poco hacerme un poco contrapeso de algunas cosas que he comentado, de Marx se pueden, por ejemplo, sacar muchas similitudes o muchos paralelismos con Hegel. Esta precisamente es un no similitud o un no paralelismo, porque, por ejemplo, para Hegel la actividad, digamos, propia humana es lo que conlleva inevitablemente a que haya una enajenación en la forma que sea. Esto también invita, aparte de Hegel, pues por así decirlo, a descartar, vamos a llamarlo, como interpretaciones, vamos a decirlo, esencialistas del ser humano, en el sentido de pues que por la propia actividad que tiene el ser humano, pues de ahí pues aparentemente se podrían incurrir de manera, vamos a llamarlo, pues, moral, por decirlo de alguna manera, pues ciertos defectos o ciertos pecados originarios. Entonces, luego continúa y dice, pues, ¿de dónde sí proviene? Pues proviene, entre otras cosas, pues de la forma de mercancía misma. Y proviene de la forma de mercancía misma en tanto que, pues que en esa forma de mercancía, pues se da una igualdad de trabajos concretos que se traduce en una igualdad en cuanto a valor, se da, digamos, una medida de gasto fisiológico en duración que se traduce en la forma del valor, se da una relación entre productores que se ve traducida en ese sentido como una relación entre sus productos. Sin embargo, aquí lo que ocurre es que pues, este carácter social de la producción no se ve como algo social, sino pues que se refleja, dice aquí, se refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo, con caracteres objetivos inherentes a los productos de su trabajo. Es decir, que por decirlo de algún modo, las cuestiones que son naturales, por llamarlo de alguna manera, que se podrían incluir en esta primera columna, se traducen inmediatamente en las segundas y se ponen las segundas como formas naturales o como formas que tienen que ser por la naturalidad del trabajo en vez de pues, ver las primeras. Es decir, como que se transmutan, bueno, no se transmutan, pero que formas que aunque provengan de una cualidad natural se traduzcan en una realidad social, pues en las propias mercancías se reflejan en una especie de conciencia falsa o del misterio de esa mercancía en esas propiedades naturales. Al mismo tiempo, pues, también un poco de por dónde viene el término de fetichismo, que es, pues bueno, un sentido, digamos, más pues, etnográfico, antropológico, es literalmente pues, lo que pasa en las tribus, pues que tienen fetiches, pues yo qué sé, de sus padres o de sus dioses o de sus familiares que literalmente cobran vida. O sea, es decir, pues bueno, siguiendo el ejemplo que pone Marx de China de las mesas, pues que un objeto inerte pues cobra vida pues por la razón que sea, en este caso es por el fetichismo específico de la mercancía, pues todos esos productos se parecen autónomos, es decir, no se ven como lo que son, como productos del ser humano, sino como algo que se vuelve autónomo de ese ser humano que lo ha producido. También proviene pues de precisamente de que este carácter fetichista de la mercancía se da en el trabajo cuando la naturaleza de ese trabajo está precisamente orientado a producir mercancías. Y esto se da en los siguientes tres sentidos. Por un lado, porque esta producción, este trabajo, se da, digamos, son productos de trabajos privados ejercidos independientemente. Es decir, que no hay vamos a llamarlo, una regulación social consciente. Es decir, que yo produzco en la fábrica zapatos porque considero que tengo que producir tantos zapatos y que esos zapatos valen tanto, pero yo no he hablado con el al lado pues para acordar cuántos zapatos se necesitan o cuánto tiempo tengo que destinar a la producción de esos zapatos. En ese sentido, lo que ocurre ahí es que
Marx dice algo así, que las relaciones sociales entre sus trabajos privados se les pone de manifiesto como lo que son, vale decir, no como relaciones directamente sociales trabadas entre las personas mismas en sus trabajos, sino por el contrario, como relaciones propias de cosas, entre las personas y relaciones sociales entre las cosas. Es decir, que dicho de otro modo, ahí lo que acaba ocurriendo es que yo, si tengo zapatos y quiero conseguir otro tipo de mercancía, porque diferente, tengo que hablar mediante mi mercancía con el otro productor de mercancías para que ese intercambio se realice. Es decir, se hace una comunicación que no puede ser por vía personal, sino que se hace en ese sentido por las mercancías. Y el lado contrario ocurre. Esa persona que ha producido cualquier otra cosa que necesite, pues como por ejemplo, yo que sé, pueden ser fanegas de trigo, no lo veo como una persona, sino simplemente lo veo en ese sentido como un poseedor de mercancías, que simplemente es como pues, una cosa, vamos a llamarlo, pues que está al lado de la mercancía que quiero. Entonces, para mí esa persona simplemente es el poseedor de esa mercancía, es decir, la cosifico esa persona. En ese sentido, claro, cuando se da este tipo de relaciones, este tipo de trabajos, toda esta, vamos a llamarlo, relación social se tiene que ratificar en el momento de intercambio, porque como bien he dicho, yo cuando produzco zapatos, yo no sé ni qué necesidad hay de zapatos, ni cuánto tiempo se tiene que dedicar a esos zapatos. Por eso, en el propio acto de ese intercambio, ahí se ratifica que efectivamente los zapatos que he hecho se necesitan socialmente y que, aparte de que, que cubren una necesidad social, pero a su vez cubren una necesidad individual. Es decir, yo he producido zapatos para cambio, pues producir fanegas de trigo, porque yo no produzco todo lo que necesito. Es decir, estoy cubriendo una necesidad que es mía como individuo, pero a la vez una necesidad social. Y eso se ratifica en el intercambio. De la misma manera, también se ratifica en cuanto pues, al trabajo que tiene correspondiente. Esto se puede ver en lo que pues, Marx expone también en los primeros apartados como tiempo de trabajo socialmente necesario. Es decir, yo he podido pues, dedicar 7 horas de trabajo a producir zapatos, que si yo voy al mercado y resulta que el tiempo socialmente necesario de producir zapatos no son 7 horas, sino son 3, van a decir, no, es que me estáis intentando cambiar una cosa que vale 3 horas de trabajo por algo que vale 7. Entonces, eso, digamos, ese tiempo socialmente necesario se ratifica en la práctica. Y también en ese sentido, yo creo pues que se da como respuestas en cierta manera a la cuestión de por qué también en la práctica se traducen en la, digamos, o sea, la palabra, como la reducción de trabajos complejos a trabajos simples, porque es una cosa, digamos, que se da en la práctica social en cuanto al mercado. En ese sentido, o sea, es muy curioso porque este tipo de cosas que yo me lo encuentro por casualidad, por ejemplo, de cuando se ratifica el trabajo social que se tiene de una mercancía, es muy curioso porque justo leyendo el apartado me encontré, bueno, me salió un vídeo por el algoritmo de YouTube, que también el fetichismo que se hace con el algoritmo de YouTube también ese sería otro tema, de un tío que explicaba básicamente, como decía, algo así de cuánto es en lo que... ¿Cuál es el material que más vale en bolsa hoy en día? Como si el precio, digamos, del material, el valor, digamos, del material subiera por sí solo, como una aparición manifiesta. Bueno, esto también se puede ver, pues yo qué sé, pues cuando abre o cierra la bolsa, que se habla de la bolsa como un ente autónomo, ¿no? Pues hoy la bolsa, pues yo qué sé, se ha levantado de capa caída y han bajado no sé cuántas acciones. O sea, eso, por ejemplo, yo creo que se puede ver ahí. Y luego también esto proviene este fetichismo en el sentido de que es un jeroglífico social, es decir, aunque esto sea así, eh, no se debe a que el ser humano sea consciente de que eso sea así, o sea, es decir, al ser humano no se le presenta de manera inmediata, dice algo así, los productos de su trabajo, eh, que cuenten para ellos como meras enmonturas materiales de trabajo homogéneamente humano. A la inversa, al equiparar entre sí el cambio como valores de sus productos heterogéneos, equiparan recíprocamente sus diversos trabajos con trabajo humano. Pero, sin embargo, no lo saben, pero lo hacen. Es decir, el valor no lleva, como también dice en la frente escrito, lo que es. En ese sentido es un jeroglífico social. Es una cosa que, digamos, cuando tú ves la mercancía, no es totalmente evidente en ese sentido, pues lo que es. Aquí también hay un apunte que a mí me parece importante que dice, claro, el descubrimiento científico ulterior
pues bueno, es digamos, inaugura una nueva época, ¿no? Pero dice, pero en modo alguno desvanece la apariencia de objetividad que envuelve los atributos sociales del trabajo, un hecho que solo tiene vigencia para esa forma particular de producción. Y luego pone el ejemplo del aire, dice así como la descomposición del aire, sus elementos por parte de la ciencia deja incoluble la forma del aire en cuanto a forma de cuerpo físico. También me parece interesante porque dice, vale, es un jeroglífico social, no es evidente, pero aún así el hecho de que se haga evidente o el hecho de que se investigue esa forma tampoco soluciona nada. O sea, es decir, ahí yo creo que Marx está contraponiendo muy claramente una especie de positivismo en el sentido de basta pues con investigar la cuestión y mostrarla a una acción política específica, concreta. Yo qué sé, un ejemplo de esto pues también puede ser, sin meterme así en un demasiado fregado, pues toda la cuestión pues un poco de la crisis climática y de recursos, etcétera, etcétera, que digamos que la práctica social se intenta como imponer mediante un positivismo de que es que los científicos dicen, es que los estudios dicen, es que los X, vale, sí, los científicos y los estudios pueden decir lo que sea, se puede ver, digamos, pues cómo funciona, yo qué sé, las corrientes del mar Atlántico y que sea evidente. Sin embargo, una cosa es que sea evidente y otra cosa es que se haga, digamos, una práctica social para, en ese sentido, pues retomar la situación o ir en contra de esa situación. Vale, creo que con esto ya está. Vale, y luego aquí hay una cuestión que a mí me parece interesante, que es cuando dice aquello, cuando ya ha hablado, que otra cosa, por cierto, que no he comentado, aunque el orden, digamos, de las diapositivas está en cierta manera, yo no sigo, bueno, sigo más o menos un orden, pero en las propias diapositivas no sigo un orden. O sea, es decir, por ejemplo, aquí, cuando hablo de que tiene el cuanto de trabajo correspondiente, esto, por ejemplo, va después de lo de que es un jeroglífico social. O sea, no estoy siendo estrictamente hablando del orden. Pero bueno, cuando habla precisamente de los cuantos de valor y de cómo fluctúan y demás, Marx dice una cosa muy interesante, que es la reflexión en torno a las formas de vida humana y por consiguiente el análisis científico de las mismas toma un camino opuesto al seguido por el desarrollo real. Comienza post festum, es decir, después de los acontecimientos, literalmente pues, después de la fiesta, es decir, a todo lo pasado. Y por ende, disponiendo ya de los resultados últimos del proceso de desarrollo. A mí esto me parece muy interesante porque a mí me parece que aquí, metodológicamente hablando, tiene mucha amiga y que es una cosa que se repite yo creo que muchas veces en Marx, que este tipo de frases también se los formula de otra manera, como pues que la anatomía del hombre está la clave para entender la anatomía del mono, que bueno, quitando el pequeño pues cuestión de que en la anatomía del hombre no está la clave de la anatomía del mono, porque el hombre y el mono pues no son, provienen de un mismo eslabón en ese sentido, o yo qué sé, pues dice también aquello de que, pues, que las formas sociales más complejas permiten determinar pues, formas más simples de sociedad, que podría parecer antiintuitivo, porque yo creo que normalmente, sobre todo de una manera impuesta desde lo que se suele llamar el método científico, se opera al revés, es decir, se opera desde una especie de atomismo metodológico en el cual voy a cada particularismo y luego a partir de ese particularismo junto todo, en vez de abordar de esa manera pues, la totalidad y desde esa totalidad intentar explicar cada fenómeno particular y a su vez intentar explicar ese fenómeno particular cómo afecta a la totalidad. Esto, pues bueno, digamos, la traducción de esto se puede ver en un montón de cosas, pues en el método científico, en todo el tema de la interseccionalidad, que es un berenjenal que no me voy a meter, que si quieres lo discutimos luego, pero bueno, o sea, se puede ver, digamos, que ahí hay, digamos, dos métodos que aunque a veces parezcan que son equivalentes, porque muchas veces en Marx se habla del análisis científico, de verdadera ciencia, etcétera, etcétera, que no, yo por lo menos no diría que son tan equivalentes. Toda esta cuestión se puede resumir pues cuando dice que, claro, que la forma de mercancía tiene objetividad para cuando se pueda analizar su contenido. Es decir, que tú para poder analizar la forma de contenido de mercancía, la forma de mercancía se ha tenido que desplegar completamente. Por eso, entre otras cosas, aparte de lo que dice Marx, Aristóteles no puede alcanzar ver la forma de valor, aunque haya mercancías de manera, digamos, anecdótica o subsidiarias, porque no se ha llegado a desplegar de manera, vamos a llamarlo, total, o sea, o del todo. En este sentido, también, claro, dice, cuando la forma de mercancía tiene plena objetividad y, pues dice también algo así que posee ya una fijeza de las formas naturales de la vida social antes de que los hombres procuren elucidar no el carácter histórico de estas, sino su contenido. Dice, claro, cuando se ha dado esto, mediante el análisis de los precios, puedo llegar a las magnitudes del valor,
pues como luego haría Marx, pues mediante la magnitud de valor y la economía política, pues llegar él, como hace él mismo, a las magnitudes del propio de valor. Sin embargo, y aquí hay una cuestión que podría parecer antiintuitiva, porque dice, claro, yo empiezo por el dinero, se va la mercancía, cuando salva la magnitud, cuando se desarrolla, y se va el valor. Dice, claro, sin embargo, el dinero es, a cierto modo, la herramienta que oculta el propio carácter de este valor, porque, como ya nos ha explicado en el anterior apartado, la forma de dinero, es decir, la última forma, en esencia, ahí lo que está operando de una u otra manera es la forma simple, es decir, cuando dos mercancías que son diferentes se equivalen en cierta proporción. Y lo que dice, de hecho, Marx aquí explícitamente, dice, claro, cuando tú haces eso con dos mercancías, dice algo así como que salta a la vista la insensatez de tal mundo de expresarse, pero sin embargo, pues cuando haces esto con el oro, es decir, que cuántas onzas de oro, pues equivalen a 5 chaquetas. Pues dice, claro, ahí, digamos, socialmente se acepta, no salta a la vista esa insensatez en ese sentido, porque esa forma de dinero precisamente oculta las determinaciones de pues, la forma simple, la forma equivalente general, etcétera, etcétera. Y luego, pues en ese sentido, sigue continuando. Las categorías de la economía burguesa son objetivas para el modo de producción social históricamente determinado, que es decir, la producción de las mercancías. ¿Cuál es esta cuestión? Que aquí, ¿y por qué toca esto? Que dice, claro, todas estas categorías, pues valor de cambio, etcétera, etcétera, con esas determinaciones específicas de ese modo de producción, son objetivas y por lo tanto son verdaderas y son válidas pues, para el modo de producción de mercancías. Sin embargo, dice, todo el misticismo del mundo de las mercancías, toda la magia y fantasmagoría que nimban los productos del trabajo fundados en la producción de mercancías, se esfuma de inmediato cuando emprenderemos el camino hacia otras formas de producción. Pues aquí pues pasa a analizar otras formas de producción. Y en las otras formas de producción, pues analiza principalmente 4. Pues a Robinson, la Edad Media, la industria patriarcal y la asociación de los hombres libres. Primero, pues parte de Robinson, porque es un recurso bastante típico en la economía política. Yo diría que en general, a partir de Robinsonadas, que las Robinsonadas pues son en esencia, bueno, imagino que todo el mundo sabe, ¿no? Pero es la novela de Robinson Crusoe de Dafoe, que básicamente hay un señor que va a su isla y pues está él solo, aunque bueno, luego hay más gente, pero bueno, supongamos que está solo, ¿no? Entonces, claro, ahí se parte de ese individuo. Entonces, Marx habla muchas veces peyorativamente de Robinsonadas, se refiere a eso, de cuando el análisis parta de un análisis, digamos, anecdótico, de un fenómeno anecdótico, de un acontecimiento individual en vez de, pues, del conjunto de la sociedad. Pues esto, yo qué sé, por ejemplo, se puede ver pues, cuando te viene un liberal en Twitter y te dice, pues te voy a explicar los impuestos, imagina que tienes 2 vacas. Pues esto es una Robinsonada también. El otro tema aparte sería que muchas veces yo creo que nosotros mismos, para explicar ciertas cosas, tendemos a Robinsonadas, pero bueno, este es otro tema aparte. Entonces, claro, ¿qué ocurre pues, con Robinson Crusoe? Pues que Robinson Crusoe es un individuo, entonces en ese sentido pues no hay una forma social, vamos a llamarlo así, porque él se lo guisa y se lo come, pero que en ese sentido, pues que Robinson Crusoe es consciente de que pues, hay diversos tipos de trabajo que son cualitativamente distintos, que requieren un tiempo, y entonces pues dice, pues bueno, pues como buen inglés, ¿no? Pues coge un tiempo de trabajo y pues va mediando para ver lo que necesite, pero ahí no hay ningún misterio, porque él produce las cosas y él las consume, entonces no hay ningún... O sea, Robinson, por la mesa sola que construya o por el cuchillo solo que construye, el cuchillo no va a empezar a levitar, como las mesas en China. Entonces ahí dice, bueno, no hay ningún misterio. Luego pasa a la Edad Media. ¿Qué ocurre en la Edad Media? Es que directamente las relaciones sociales de dependencia caracterizan todas las relaciones de producción y otras esferas. Y en ese sentido, toda la forma natural de trabajo es la forma directamente social. Es decir, que en la Edad Media lo que pasa es que hay relaciones de servidumbre, que no se ha desarrollado el individuo abstracto libre burgués. Entonces, pues lo que ocurre es que pues, tú naces en una familia plebeya de siervos de la gleba, una familia burguesa o en un estamento noble, y la relación que vas a tener con el resto de trabajo social pues está determinado por eso. Entonces, en ese sentido, pues, esas relaciones en la Edad Media, pues no sé, se pone de manifiesto directamente las relaciones sociales como relaciones personales. Por ejemplo, en ese sentido, que dice, como dice algo así, que dice que el diezmo que se le entrega al cura es más diáfano que la bendición del clérigo. Es decir, pues esa relación social se da pues, porque tú eres cura y yo soy plebeyo, entonces te lo tengo que dar. Es decir, que las relaciones que se dan, aunque dice que también puede haber tiempo, y etcétera, etcétera,
que son directamente sociales. Y luego la industria patriarcal. Aquí hay una cuestión que ahora mismo no recuerdo si sale otra vez, pero por si acaso vuelve a salir, que cuando Marx habla de patriarcal, y en general cuando Marx habla de patriarcal, y en eso habla de patriarcal, pues habla de patriarcal en el sentido, digamos, contemporáneo que ha impuesto, vamos a llamarlo, el movimiento feminista, de una dominación abstracta de los hombres sobre las mujeres, sino se refiere a una forma social específica que viene después de una forma de comunismo primitivo, en el cual, pues digamos, el pater familias, que es directamente, es explícitamente donde viene toda la cuestión del patriarcal, pues tiene un rol central en cómo se distribuye la economía y las relaciones dentro de la familia, y ese, digamos, familia patriarcal posteriormente es lo que se diluye en la familia monógama. Si este pequeño inciso, ¿qué ocurre en la industria patriarcal? Pues claro, que el gasto de fuerza de trabajo se pone de manifiesto desde el primer momento como determinación social del trabajo, es decir, pues la familia, pues digamos, se habla y dice, pues tú igual tienes más fuerza para hacer algo, tú eres más hábil para hacer algo y requiere tanto tiempo, pero es una, digamos, una gestión planificada de las fuerzas productivas que hay dentro de la familia, es decir, se planifica antes de producir. Y luego, continúa, la Asociación de los Hombres Libres. ¿Qué ocurre en la Asociación de los Hombres Libres? Que a mí es la que más interesa, me parece, porque en otros escritos también lo trata, pero yo creo que aquí, entre otras cosas, se destila lo que Marx entiende pues, por comunismo o por reino de la libertad o lo que sea. Es la cuestión de esta Asociación de Hombres Libres. ¿Qué dice? Aquí lo que ocurre es que el empleo planificado y consciente de las fuerzas individuales forma una fuerza social. En ese sentido podríamos decir, claro, Marx ya nos ha dicho que las fuerzas individuales en el capitalismo también de cierta manera es una fuerza social. Lo que no ocurre en el capitalismo es que sea un empleo planificado y consciente de ello. O sea, es una producción anárquica en ese sentido, que creo que a eso ya llegaremos porque creo que luego lo explica mejor. Luego dice, claro, por ejemplo, pues en medida de que también hay una sociedad y digamos, pues se tienen que establecer criterios de distribución y producción. Y dice, también esto me parece importante, dice, por ejemplo, no dice que tenga que ser, dice, por ejemplo, en base al tiempo de trabajo. Dice, bueno, aunque esto se dé en el tiempo de trabajo y aparentemente pues, pueda parecer, digamos, que hay una producción que es idéntica a la producción que se da en el capitalismo, en la medida que hay un empleo planificado y consciente de esas fuerzas productivas, es decir, que se da un empleo en ese sentido de la misma manera de la industria patriarcal, es decir, que se produce y se distribuye antes de que se produzca, se distribuya, no se hace de manera, digamos, espontánea. Esas relaciones sociales pues son diáfanas, o sea, pues son evidentes porque en ese sentido, digamos, se ha hablado, o sea, socialmente se ha decidido, pues vamos a producir pues tantas toneladas de hierro, tantas toneladas de limones y tantas toneladas de microchips y se necesitan pues tantos profesores y tantos médicos y tantos barrenderos. En ese sentido dice, claro, pues es diáfana. Entonces, como una vez aclarado esto, que creo que no me estoy dejando nada, porque tenía aquí un guión, pero la verdad que me lo estoy saltando. Bueno, claro, aquí hay una cosa importante que se me ha olvidado, que lo tenía en el guión. Claro, dice, esta asociación de hombres libres, ¿cómo se puede construir? Porque simplemente todos los hombres libres se pongan de acuerdo en ese sentido, todo el ser humano se ponga de acuerdo unos con los otros. Hombre, pues hasta cierto punto pues es necesario una voluntad de, pero dice, no, esto no se da por eso. Dice que específicamente dice, la figura del proceso social de vida, esto es, el proceso material de producción, solo perderá su místico velo neblinoso cuando, como productos de hombres libremente asociados, estos la hayan sometido a su control planificado y consciente. Para ello, sin embargo, se requiere una base material de la sociedad, es decir, no es algo voluntarista, que simplemente pues, los hombres, como igual pues, plantearía Owen, que de hecho creo que lo cita aquí, o bueno, Owen o Proudhon o cualquier otro socialista utópico, me da igual, o cualquier otro socialista utópico contemporáneo. Se requiere una base material una base material de la sociedad, una serie de condiciones materiales de existencia, que son a su vez ellas mismas el producto natural de una prolongada y penosa historia evolutiva. Ahora bien, el fetichismo de la mercancía en la sociedad, ¿esto cómo se traduce? Lo primero que dice, claro, que el problema de por qué se ve esto es que, claro, la economía política, digamos, es la disciplina o la rama científica que se ha ocupado del estudio de esto, pero sin embargo la economía política nunca se preguntó por qué la mercancía adopta dicha forma. Solo se preocupa, pues bueno, los pone creo que en algunas notas al pie de página que luego comentaré porque creo que hay algunas cosas interesantes, que simplemente se preocupa pues de la cantidad de valor, es decir, que por qué una cosa se intercambia tanta magnitud por tanta otra magnitud, no de la forma en sí.
esta cuestión, hilando también con cosas un poco más contemporáneas, para que el que tenga la desdicha de tener redes sociales, esto yo creo que se une bastante con la cuestión, digamos, de cuál es la relación que tienen las ciencias específicas con la filosofía en ese sentido. Es decir, las ciencias específicas, por cómo operan en su pliegue, en su cierre de categorías, digamos, de su de su campo, es decir, porque no se puede afrontar el todo por el todo, tienen una cosa buena que es que pueden crear un conocimiento específico muy concreto y muy verdadero y muy bueno, pero sin embargo, claro, no. O sea, un físico, si se remite a la física, no se puede preguntar. Puede ser coger cuantitativamente cualquier cosa del electrón, ver la relación del electrón con todas las otras partículas, pero en el sentido, vamos a llamarlo filosófico, se puede preguntar qué es un electrón o cómo conoce lo que es un electrón o si se puede llegar a conocer qué es un electrón. Esto, insisto, para este debate que, bueno, que ha salido creo que hace un par de días, que de todos modos, para que tenga interés, para variar, los soviéticos es una cosa que ya trataron en su día en los 20 de manera bastante más rigurosa que muchos contemporáneos y soviéticos y muchos autores ligados en general a las academias de las ciencias del bloque soviético. Que tenga interés, pues le puedo pasar referencias después. Por otro lado, además dice que, claro, que la conciencia burguesa lo que ocurre es que todas estas categorías que crea como por una categoría natural, es decir, como el desarrollo de la historia humana, el devenir, ha llegado hasta este punto, claro, lo que ha ocurrido simplemente es pues que esto es así, o sea, esto ha tenido que ser así porque hay unas condiciones naturales que hagan que esto sea así, es decir, lo contrario que decía Marx al principio, lo que he dicho al principio, de dónde no proviene este fetichismo. Y por lo tanto, dice esto, que las formas preburguesas del organismo social de producción, pues las trata como los padres de la Iglesia de las religiones precristianas. Es decir, que simplemente las trata como, está en se hila con lo que he dicho anteriormente, como una especie de conciencia falsa. Es decir, pues como simplemente no eran conscientes de eso, no tenían los valores morales, vamos a llamarlos adecuados, pues no eran capaces de verlo o sea, se pueden dar diferentes tipos de explicaciones. También lo que ocurre con el fetichismo de mercancía es que, claro, dice, pues vale, yo he analizado la mercancía, que es lo más general, la forma más simple, en ese sentido puede ser pues, como lo más evidente, ¿no? Claro, dice, pero claro, pero ocurre lo mismo con el sistema monetarista, es decir, pues cuando se vilipendia o se santifica pues el oro, la plata, pues el hecho de que tenga cierto valor un papel, lo que he dicho antes, que la bolsa suba o caiga. Ocurre ahora mismo con el capital, cuando se presenta el capital como un ente autónomo que valoriza por sí solo, es decir, bueno, el capital es ahí trabajo muerto, como diría Adam Smith, y ese trabajo muerto, pues por sí solo, pues cobra vida y crea más valor. O pues con la renta del suelo, que pues él pone el ejemplo de los fisiócratas que pues eso pensaban que la renta del suelo era una propiedad natural de la propia renta porque decían aquello de como era de que, claro, que con unas pocas semillas y un poco de trabajo, pues que puedes crear productos nuevos, entonces pues que es una propiedad natural de la tierra. ¿No? En este sentido también eh, eh, yo creo que es importante, pues bueno, recalcar esto, pero esto ya lo veremos más adelante porque lo trata en capítulos posteriores. Luego hay una nota que me parece que es importante, que es como acaba, que dice que hasta el presente todavía no hay químico que haya descubierto en la perla o el diamante el valor de cambio. Es decir, la perla o el diamante pues, puede tener ciertas propiedades naturales, X, que son en este caso irrelevantes. La cuestión es que el valor, que es algo objetivo, es algo en ese sentido metafísico, en el sentido estricto de que va más allá de lo físico. Es decir, no es algo, o sea, tú no puedes ver con un microscopio el valor, que va más allá de lo físico, no tiene un reflejo inmediato en una fisicalidad, aunque sea objetivo. Entonces, esta punta a mí me parece importante porque, claro, un montón de cosas. Eh, o sea, yo creo que es como importante tener en cuenta el hecho de que, y que también se une con el tema de las Robinsonadas de antes, que es que, y con muchos debates que ha habido posteriormente en la filosofía, que es que pues el hecho de, por así decirlo, de cómo se conoce, cómo es posible conocer, hasta qué punto, hasta qué no,
y pues en gran medida el rol que tiene la sensoriabilidad o sensibilidad, o no sé cómo decirlo, pues de todos los sentidos. Más dice, claro, o sea, pues en ese sentido los sentidos pueden ser importantes, lo que esté físicamente ahí, pero puede ser incluso más importante algo que es en ese sentido metafísico, porque no están las propiedades físicas pues de ese elemento o de esa mercancía como algo objetivo social. Y luego, antes de acabar, aquí un poco rápido, en estos últimos apartados hay 3 notas que son muy largas, que a mí me parece que hay algunas cosas que pueden ser interesantes de comentar. Bueno, hay una cosa que no he comentado, que ya también aprovecho para marcar la nota. Claro, aquí Marx constantemente hace como paralelismos con el fetichismo o con el cristianismo. Esto, pues, bueno, luego podemos entrar hasta cierto punto, pero yo creo que esto es un ejemplo un poco claro de cuando se confunden ciertas metáforas con un contenido real. Y esto lo quiero decir porque he leído, hilado, mejor dicho, con el libro este de Weber, de Weber es, de la ética protestante y no sé qué. Muchas veces he intentado relacionar, un poco haciendo alusión a estas páginas, entre otras cosas, o sea, cómo, digamos, una especie de moral protestante es lo que permite pues, que se cree el capitalismo. En ese sentido, pues yo creo que hay, bueno, que luego se puede discutir, pero yo creo que es una cosa, digamos, que no se sostiene, al menos en la interpretación que hace Weber, aunque, bueno, es una cuestión que puede tener su influencia. Engels, si no recuerdo, Marx creo que también la trabaja. Marx en los pliegos franco-alemanes creo que también habla de algo de eso, etcétera, etcétera. Bueno, total, las notas. Las notas a mí, por ejemplo, en ese sentido me ha parecido en estas 3 últimas algo interesante, que es, primero, en el primer sentido que está puesto ahí, que es cómo opera la economía política. Es decir, que claro, que hace un análisis de la magnitud del valor, pero dice, no tiene ni idea que la simple diferencia cuantitativa de los trabajos presupone su unidad e igualdad cualitativa, y por lo tanto su reducción a trabajo abstractamente humano. Y luego pone pues, una cita ahí de Ricardo y de Stroud, etcétera, etcétera. Y dice, claro, y luego dice, incurre de este modo en la superficialidad de la economía burgal, que presupone el valor de una mercancía en caso del trabajo para determinar por medio de él posteriormente el valor de las demás. Es decir, que parte del trabajo como algo dado. También Marx no hace eso. Esto también, por ejemplo, se puede ver más desarrollado pues, en las notas marginales al Tratado de Economía de Adolf Wagner, cuando dice aquello de yo no parto de conceptos, no parto del valor, parto de la mercancía como elemento más simple del esto. Luego hay otra cuestión en la nota también 32 que me parece interesante, que dice: la forma de valor asumida por el producto de trabajo es la forma más abstracta, pero también la más general del modo de producción burgués, que de tal manera queda caracterizado por el tipo particular de producción social y con esto a la vez como algo histórico. Si nos confundimos y la tomamos por la forma natural eterna de la producción social, pasaremos también por alto necesariamente lo que hay de específico en la forma de valor y por lo tanto en la forma de mercancía, desarrollada luego en la forma de dinero, la de capital, etcétera, etcétera. Esto a mí también me parece interesante, unido al comentario anterior de pues, lo del búho de Minerva, que, bueno, también si queréis lo podemos discutir, pero a mí me parece evidente que, aunque el método de exposición en ese sentido sea mediante categorías, sea lógico y sea sistemático, hay una relación evidente entre ambas cosas, en tanto que cierto desarrollo histórico presupone cierto desarrollo lógico de algún tipo en forma, bueno, porque en última instancia no hay ninguna otra manera de aparecer. Hay un movimiento real que ocurre y ese movimiento real que ocurre se cristaliza en las cabezas de los seres humanos en forma de conciencia, en forma de lógica y en formas históricas específicas. Pero bueno, esto, insisto, es una cuestión que podemos discutir más adelante. También hay una cuestión que me parece interesante, que al final también de este mismo párrafo, que dice: a ello se debe como antítesis que surgiera un mercantilismo restaurado, Galices, no sé qué, que dice que no ven el valor más que la forma social, o más bien su mera apariencia o era sustancia. Y a mí esto me resulta curioso, porque estos mercantilismos restaurados yo creo que se podrían asimilar un poco con la teoría monetaria moderna y demás, en tanto que pues el dinero simplemente aparentemente pues como sustanciabilidad social, y me parece bastante curioso porque precisamente unos sectores como puede ser en torno de Más Madrid y demás, que son bastante, pues que apoyan esta teoría, una de sus, digamos, intelectuales orgánicos como es Clara Ramos, tiene un capítulo, tiene una tesis doctoral entera sobre el fetichismo de la mercancía y su ontología. Me imagino que esta nota argumentará como hacen otros, que dice que bueno, que si lo quitas no pasa nada, entonces pues seguimos adelante y esto no es importante. Y luego
Hay otra cuestión que me parece también muy importante, ya no por una cuestión metodológica, porque creo que está muy claro en lo que lo he explicado, pero para esto, que es la cuestión de la estructura y la superestructura de la nota 33. Hay un reproche clásico, pero clasiquísimo, que es superestructura y estructura, es un esquematismo que solo aparece en el prólogo de la crítica, de la contribución, que luego no se vuelve a usar de forma sistemática, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que luego resucitaron, bueno, pon el corte donde quieras, en Engels, en la socialdemocracia alemana o en los soviéticos. Aquí Marx lo pone claro. A la crítica precisamente de ese preciso prólogo, de ese preciso esto, dice, la estructura económica de la sociedad es la base real sobre la que se alza una superestructura jurídica y política. Y dice, vale, claro, la crítica cuál es. Sería indudablemente verdadero, que dice la gente, para el mundo actual en el que imperan los intereses materiales, pero no para la Edad Media, en la que prevaleció el catolicismo, ni para Atenas y Roma. Y dice Marx, es a la inversa, el modo y manera en que la primera y el segundo se ganaban la vida, lo que explica por qué en un caso la política y en el otro el catolicismo desempeñaron un papel protagónico. Por lo demás, basta con conocer someramente la historia de la República Romana, por ejemplo, para saber que la historia de la propiedad de la tierra constituye su historia secreta. Es decir, que lejos de simplemente aparecer en un prólogo ahí mágicamente, en su obra magna, en su obra canónica, aparece. O sea, y se refrenda sobre ello, siempre entendido bien, no en la crítica, digamos, caricaturesca que se le suele hacer. Dicho esto, pues, yo que me habré dejado bastantes cosillas, pero por mí la presentación. Así que, como hicimos la última vez, pues primero preguntas, dudas, aclaraciones. Igual hay alguna cosa que no me he explicado del todo bien porque he intentado sintetizar, sobre todo he intentado ponerlo de manera esquemática en el PowerPoint y posiblemente no lo habré conseguido. Así que, pues eso os lo he dicho. Sí, no dice nada nadie. Yo no he captado bien en el texto y cuando la explico tampoco, la verdad. En la página 127 de la edición de papel, o sea, la del 2017, en la que habla del tema de la forma insensata y tal y cual. Te leo un poco y a ver si alguien puede explicarlo un poco. De esta suerte, pues el análisis de los precios de las mercancías lo que llevó a la determinación de las magnitudes del valor. Solo la expresión colectiva de las mercancías en dinero lo que indujo a fijar su carácter de valor. Pero es precisamente esa forma acabada del mundo de las mercancías, la forma de dinero, la que vela, de hecho, de revelar el carácter social de los trabajos privados y, por tanto, las relaciones sociales entre los trabajadores individuales. Y sigue, y esto es un poco el ejemplo que no entiendo muy bien. Si digo que la chaqueta, los botines, tal, se vinculan con el viento como con la encarnación general del trabajo humano abstracto, salta a la vista la insensatez de tal modo de expresarse. Pero cuando los productores de chaquetas, botines, refieren esas mercancías al lienzo, o al oro, a la plata, como equivalente general, la relación entre sus trabajos privados y el trabajo social en su conjunto se les presenta exactamente bajo esa forma insensata. Entonces, vamos, que no entiendo muy bien el tema de esos dos ejemplos. La diferencia entre ambos ejemplos no la capto bien, he estado dándole bastantes vueltas al tema. Me da la sensación de que en el primero habla del trabajo, en el segundo del producto, pero no he llegado a más y no sé si alguien podría aquí aclarar el tema. Sí, es evidente. En el primer caso habla de las cosas y en el segundo habla de las mercancías. En el primer caso habla de la cosa, la chaqueta, y en el segundo habla de la mercancía chaqueta, en la categoría mercancía. El carácter místico de esa categoría mercancía. Lo que es absurdo, es decir, que una chaqueta, que un objeto concreto se expresa en otro objeto concreto como la forma general del trabajo. Pero la mercancía parece que no plantea problemas. Si decimos que la mercancía se expresa en el oro, el lienzo, pues entonces parece que no hay problema. Primero es la chaqueta, los botines, luego las mercancías, la mercancía chaqueta, la mercancía botín. Y eso exactamente con lo de arriba que tendría que ver con el dinero. O sea, quiere decir, ¿por qué velaría en vez de revelar el carácter social de los trabajos privados? El oro y la plata son precisamente la forma del dinero. O sea, es decir, porque las cosas, o sea, cuando se intercambian, o sea,
responder. O sea, porque las cosas, si tú intercambias una chaqueta por una vara de lienzo, puede parecer un intercambio, digamos, fortuito. Pues yo simplemente he intercambiado esto, pues porque yo necesito una chaqueta y tú necesitas 10 varas de lienzo y ya está, y ahí no hay nada más. Es decir que ahí pues, se resume que hay cierto trabajo abstracto acumulado, pues no tiene sentido. Simplemente pues, he cogido y lo he intercambiado pues, porque se necesita y ya está. Sin embargo, cuando eso se incluye en la forma de dinero, es como evidente, o al menos es evidente para la economía política, tal y como lo expresa, que esto, bueno, ya me corregirá Joaquín si eso, para la economía política al menos es como evidente que el oro sí presupone que ahí hay una cierta acumulación de trabajo humano, de forma abstracta. Sí, ¿no? No. No responde. Y respondiendo a Enrique de Santamaría, sí, lo del búho de Minerva lo he metido porque si es una frase muy mítica que se suele decir, que sí es verdad que no lo he explicado porque, insisto, que tenía un guión, pero me lo he saltado. Es sí más, porque es una expresión que utiliza Hegel, no sé muy bien dónde, y que Marx muchas veces la cita también, que dice que es el búho de Minerva, pues solo despliega el vuelo al amanecer, que básicamente es una metáfora para explicar lo que he dicho, es decir, que esto yo creo que en realidad se une con una cosa interesante, que es un debate que se tuvo en el primer día de los prólogos, que es la cuestión de la necesidad, es decir, que es el hecho para ver que algo realmente es necesario y no es un arbitrio, a cierto punto requiere de que ese algo se haya desplegado totalmente para ver, en ese sentido, todas las determinaciones que tiene para llamarlo, para llegar a ese algo. O dicho de otra manera, que esto, por ejemplo, es una cosa que aquí mismo me parece que es interesante y no lo he comentado, pero, por ejemplo, he dicho de otra manera, el modo de producción esclavista en el Imperio Romano se tiene que desarrollar hasta última instancia, hasta su agotamiento en ese sentido, para ver que del Imperio Romano necesariamente surge el feudalismo. Y que en este caso también es curioso porque aquí también hay una cuestión que, a ver si ahora la encuentro, que normalmente se le suele achacar a Marx, que dice que, claro, que por así decirlo, que para Marx y también para Engels, pues como que el desarrollo de las fuerzas productivas es como un continuo, una línea recta, ¿no? Pues cada vez está más desarrollado y demás. En cambio aquí, no sé qué página es, cuando deja de hablar de la sociedad de hombres libres y empieza para una sociedad de productores de mercancías, que habla del cristianismo y, bueno, y demás, dice, los modos de producción antiguo, paleolítico, ascético antiguo, la transformación de los productos en mercancías y por tanto la existencia de los hombres como productos en mercancías desempeña un papel subordinado, ¿vale? Que empero se vuelve más relevante cuanto más entran las entidades comunitarias en su fase de decadencia. Por ejemplo, también es curioso porque el Imperio Romano, la transición, digamos, del esclavismo al feudalismo no se da por un desarrollo de las fuerzas productivas en el sentido positivo, sino precisamente al contrario, porque hay una decadencia de las fuerzas productivas terrible, entonces no queda otra que hacer libres a los hombres que no son libres para que se pueda producir. Esto, así dicho muy rápidamente, esto, si alguien tiene interés, lo desarrolla más ¿cómo se llama? Kovalyov en Historia de Roma, se llama el libro. Bastante bien. Vale, pues más preguntas. Vale. Ahí es el trabajo útil. O sea, en el sentido, o sea, igual que con Robinson en la isla, ¿no? Hay trabajo útil que genera valor de uso, pero no hay necesidad de intercambio o de una forma más compleja de intercambio. O sea, no está hablando de la planificación, sino del trabajo útil, me parece. No sé si me equivoco, pero creo que es así. Y luego me ha parecido interesante de la 87 a la 88, que creo que hay como 3 párrafos, ¿no? En un primer párrafo aparecen como 3 puntos que están relacionados con el valor de uso. Luego, otro párrafo siguiente que exactamente está negando lo que ha afirmado en el anterior. Y luego ya llega una síntesis cuando habla ya del valor en sí. O sea, lo estoy explicando un poco mal, pero bueno, o sea, yo creo que hay o sea, como que en 3 párrafos
como que se llega a la conclusión de en qué consiste el misterio de la mercancía, ¿no? Y que tiene que ver, pues eso, con el intercambio y con el trabajo abstracto. O sea, la capacidad, o sea, como de... Sí, luego también con el tema de la evaluación y el tiempo, bueno, no sé, yo creo que ahí hay como 3 párrafos que son muy interesantes. Y creo que es importante también que lo mismo que afirma, que está afirmado, o sea, que es exactamente lo mismo. O sea, lo que dicen en 87 y lo que dicen, bueno, exactamente lo mismo no. Uno corresponde, creo, al trabajo útil, otro al trabajo abstracto. O sea, cómo se da en cada uno de los 2 casos. Y luego ya la síntesis. Bueno, eso lo explico un poco rancio, así que no creo que lo hayáis entendido, pero bueno. Como se suele decir, respecto a lo primero, o sea, yo diría, te estoy confundiendo porque para empezar, como bien he dicho, la industria patriarcal no es contemporánea en ese sentido en ningún punto con la edad media, porque la industria patriarcal es lo que está entre la familia monógama y la comunidad primitiva. Entonces, o sea, en ese sentido no hay 2 extrapolaciones. Yo lo que creo que aquí lo que está haciendo Marx para, digamos, esfumar la fantasmagoría que él dice es parte, digamos, de 3 cosas que se dan en tres situaciones distintas que luego se sintetizan en la asociación de hombres libres. Es decir, parte del Robinson Crusoe, que es una respuesta natural, que es decir, las cosas, yo necesito producir para satisfacer mis necesidades y esa producción me requiere un tiempo. Eso es una necesidad natural. Lo segundo, en la Edad Media Europea lo que ocurre es que las relaciones de producción son directamente relaciones sociales, es decir, no se hacen mediante cosas, se hacen mediante relaciones sociales. En la industria patriarcal lo que ocurre es que esa producción y esa distribución no se hace post festum, sino que se hace pre festum, se hace antes de que se dé. Entonces, en ese sentido, lo que ocurre es en la asociación de los hombres libres es que se cumplen las 4 cosas. Que hay una necesidad en cuanto a tiempo y necesidades, pues, bueno, las 4, o las 3 o las 4 cosas. La primera es que se cumple el caso de Robinson en el sentido de que hay una necesidad de producir cosas útiles que requieren cierto tiempo de trabajo, aunque insisto, que dice, por ejemplo, no dice que se tenga que legislar por eso, aunque físicamente lo requiera. Hay una relación social que es directa, o sea, no se hace mediante cosas, es decir, yo hablo con Iñaki, vamos a ponerlos, o hablo con otros diferentes mecanismos de representación, lo que hay que producir y lo que hay que distribuir. Y en la industria patriarcal lo que ocurre también es también como síntesis de eso, es decir, que se regula la distribución a priori de que se produzca, es decir, se decide antes de que yo limpie los platos, que yo voy a limpiar los platos, pero no sé quién va a arreglar la luz y no sé quién, pues que se va a sacar la basura, que no sería un buen ejemplo muy bueno de industria patriarcal, pero bueno, para que se entienda. En ese sentido puede tener su analogía con la economía doméstica contemporánea. Y ese es, digamos, como el síntesis, por así decirlo, yo creo, de la Asociación de Hombres Libres, que es que se deshace de manera social, como en la capitalista, tiene las determinaciones físicas de Robinson Crusoe, que esa relación se da directamente entre hombres y que se hace pre-festum, en ese sentido, consciente y planificadamente. Y respecto al otro, yo no te he entendido muy bien, pero yo, siguiendo con la crítica que le hice el otro día a Joaquín, a mí lo de síntesis, tesis, o sea, tesis, antítesis y síntesis, me parece que no se sostiene en un lado en Marx, porque es una fórmula que de hecho la critica explícitamente varias veces, por ejemplo, a Proudhon, en Miseria de la filosofía. Para mí lo que está haciendo en esas páginas, he explicado muy mal, bueno, ya no lo tengo, está poniendo, digamos, cuáles son las necesidades naturales, es decir, transformar los productos de la naturaleza, un gasto fisiológico específico, en un tiempo específico y que se haga de una forma social, sea cual sea, porque los seres humanos no somos Robinson Crusoe, vivimos en sociedad. Dice, entonces, ¿de dónde proviene ese carácter enigmático? De esa forma misma. Y esa forma misma lo que hace es, en ese sentido, traducir esas necesidades, vamos a llamarlos naturales, en cuestiones sociales. Y bueno, y luego también pues esas cuestiones sociales se presentan como naturales, hay una relación, pues eso, lo que he dicho antes, pues que las cosas se relacionan como relaciones sociales y las personas pues como cosas entre sí, porque se tienen que utilizar en intercambio.
más. Había planteado sobre, bueno, ya es la página 93, sobre eso es. La duda tuya, que yo creo que la respuesta de Joaquín, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Joaquín, con la respuesta, pero diría que no es eso lo que está en juego en el párrafo este. Y diría que para encuadrarlo, lo mejor es ir 2 páginas atrás al párrafo que empieza por consiguiente, y que ahí está como un poco el secreto de la cuestión que luego lo cierra, ¿no? Y dice más, por consiguiente, que los hombres relacionen entre sí como valores los productos del trabajo no se debe al hecho de que tales cosas cuenten para ellos como meras envolturas materiales de trabajo como funcionamiento humano. No cuentan para ellos como tales. A la inversa, al equiparar entre sí el cambio como valores, al equiparar entre sí en el cambio como valores sus productos heterogéneos, equiparan recíprocamente sus diversos trabajos como trabajo humano. No lo saben, pero lo hacen. El valor, en consecuencia, no lleva escrito en la frente lo que es. Por el contrario, transforma todo producto del trabajo en un jeroglífico social. Vale. Más adelante, los hombres procuran descifrar ese sentido del jeroglífico, desentrañar el misterio de su propio producto social. Pues lo que está haciendo en el párrafo este de la duda, que es la siguiente página, es un párrafo más tarde, es volver a lo mismo más, ¿no? La reflexión en torno a las formas de vida humana y por consiguiente el análisis científico de las mismas, ¿no? Entonces, más está retomando ese asunto. Bien. Entonces, él llega al punto histórico en el que se empieza a revelar ese jeroglífico, ¿no? Al momento en que hay una amplia intercambio de mercancías, existe los precios, y a través de la tabla de precios, a través del análisis sistemático de precios, se llega a la conclusión de que, ¿no? de Adam Smith y David Ricardo, de que detrás de los precios está el trabajo acumulado. Más que no terminan de descifrar la cuestión, más es el que termina de descifrar en todo su... Bueno, eso ya lo seguiremos viendo. Pero ya la economía política clásica había dado con este punto, con la esencia del valor que es el trabajo. Vale, entonces, en mi opinión, claro, esto, en la forma acabada del mundo de las mercancías, en la forma de dinero, dice que se vela. O sea, esta cuestión, la economía política llega a esa conclusión analizando sistemáticamente los precios, pero justo es en una forma social en la cual, a través de los precios, no hay forma de ver directamente en la vida social de la gente que esos precios expresan una cantidad de trabajo encerrado en mercancías. Entonces, en mi opinión, lo que aquí se contrapone es, Marx dice, si digo que la chaqueta, los botines, etcétera, se vinculan con el lienzo como la encarnación general de trabajo humano abstracto, salta a la vista la insensatez de tal modo de expresarse. Pero luego nos dice pero cuando los productores de chaquetas, botines, etcétera, refieren esas mercancías al lienzo, o sea, aquí en mi opinión, aquí lo que se opone más es lo que él dice frente a lo que hacen los productores a intercambiar, al referir, bueno, esas mercancías al lienzo, bien sea el oro o la plata, no importa. Como equivalente general, la relación entre sus trabajos privados y el trabajo social en su conjunto se les presenta exactamente bajo esa forma insensata. O sea que esa forma que parece completamente ajena al modo de... no, al modo de actuar de los sujetos, en realidad los sujetos están actuando bajo esa forma que resulta insensata. Se está relacionando en función del trabajo humano abstracto. Y en mi opinión aquí lo que se contrapone es lo que dice Marx, que es la explicación del jeroglífico, ese jeroglífico que los individuos en el intercambio no toman en cuenta, que no lo saben, pero lo hacen, se contrapone lo que Marx dice a lo que los productores hacen al referir el valor de sus mercancías en lienzo, oro, plata. O sea, que la práctica se velaría a través del dinero, que sean fruto de trabajos privados y tal. Sin embargo, efectivamente no son. Yo creo que esa es la cuestión. O sea, el problema sería aquí que el dinero lo velan, pero claro, o sea, yo la contraposición que vería aquí problemática es estar diciendo primero que la economía política partiendo de los precios, es decir, desde el dinero,
llega a la determinación del valor, es el trabajo abstracto, y luego estás diciendo que, al contrario, el dinero lo vela. Que parece una contradicción lógica, pero no se refiere, según tu explicación, bueno, en que el primer caso el dinero lo vela en la práctica, es decir, cuando tú estás intercambiando, tú no puedes ver que tienen eso en común, y, sin embargo, efectivamente sucede así. Es decir, cuando tú profundizas en ese aspecto, sucede así. Sí, de hecho, la frase previa es esa. Desarrollo fue solo el análisis de los precios de las mercancías lo que llevó a la determinación de las magnitudes de valor. Solo la expresión colectiva de las mercancías de dinero lo que indujo a fijar su carácter de valor. Esto lo hizo la economía política. Y el siguiente se acaba en punto y dice, pero. O sea, ahí está el pero, es el contrapunto. Es precisamente esa forma acabada del mundo de las mercancías la que vela de hecho en vez de revelar. Entonces, bueno, y esto, la expresión, digamos, más cotidiana de esto es que la economía política burguesa descubrió hace 2 siglos y medio el valor, o sea, que el trabajo está detrás del valor, y aún a día de hoy se sigue especulando de que la teoría del valor, hoy se llama, ¿no? La teoría del trabajo es falsa, que es un invento marxista. No sé. Hoy, cuando hay más precios de más cosas en el mundo, y que más efectiva es lo que está detrás del jeroglífico, más a la orden del día está, al mismo tiempo más encriptado está, menos visible a simple vista, más se exige ese trabajo de análisis que al parecer no se hace en las universidades de la UNI. Vale, sí, o sea, contrapone en ese caso lo que sería el trabajo de investigación de la economía política, un trabajo, bueno, relativamente científico con sus limitaciones, como pone Marx, a lo que sería la conciencia inmediata de lo que sería el producto de mercancías, que lo que se encuentra es el dinero, y desde ahí, como, al igual que la economía vulgar, por otro lado, no es capaz de profundizar en esos misterios. Eso es, pero que está ejerciendo de esa forma innecesaria, está actuando de esa forma. Sí, o sea, no lo sabe, pero lo hace. Yo creo que está operando según esa medida común que es el trabajo abstracto, pero no sabe que está intercambiando sobre esa medida común. Y yo creo que esto también se une, Sí, es así. que no lo he explicado, pero porque ya llegaremos y me ha parecido que no era esto, pero a lo que luego, digamos, que desarrolla cuando analiza el dinero, de que dice algo así como de que el dinero es la forma más fetichizada de todas, por decirlo de alguna manera. Yo creo que ahí se hilan un poco las dos cosas, pero bueno, a eso ya llegaremos. Vale, pues tienes tú la palabra, Víctor. Recuerdo que estamos en dudas. Espera, no sé si quiere decir David algo más. Un detalle más sobre la industria patriarcal. O sea, hay un momento en que cuando Engels escribe el origen de la familia, habla de la familia patriarcal, como esa familia que sucede a la familia matriarcal, y es en la última etapa del comunismo primitivo, cuando ya aparece la propiedad privada, cuando aparece ocasionalmente relaciones de esclavitud, justo antes de la familia monógama esclavista, ¿no? Esa es la familia que llama el marxismo la familia patriarcal. Pero luego hay muchos momentos en los que Marx, Engels, Lenin hablan de relaciones patriarcales y de la industria patriarcal. Creo que también va a salir en el propio Capital, si no recuerdo mal, igual en la acumulación originaria. Y se refiere al campesinado, incluso el campesinado que existe en la última etapa de la Edad Media y en el surgimiento del capitalismo. Ese campesinado que tiene sus propias tierras y que pues lo veremos en la acumulación originaria cuando dice que el siglo de oro del campesinado viene a ser por ahí por el 15 y 16, cuando antes de que sean obligados a expulsar de las tierras, y o sea que justo el momento antes de que se empiece a producir el proletariado, que tiene que ser producido artificialmente mediante la acumulación originaria, es ese sujeto, esa familia campesina, propietaria individual, que organiza, pues bueno, que dice aquí, que organiza la producción de cereales, ganado, hilo, que hace un poco de producción para intercambio, aunque la mayoría de cosas las hace para sí. Esto también lo incluyen dentro de la producción patriarcal o de las relaciones patriarcales. Por eso, la cita de Lenin del desarrollo del capitalismo en Rusia, cuando dice el capitalismo destruye las relaciones patriarcales, porque esa familia organizada por el cabeza de familia masculino, que aquí habría que ver la organización de todo esto que atrajo de los Requetec y todo este campesinado en la península ibérica. Los Requetec y esta gente decidían por hombres del pueblo, decidían cuántos hombres jóvenes iban a la guerra civil.
la decisión estaba tomada no por individualmente, ni siquiera por una familia, sino por los padres de familia que se reunían. Y eso son relaciones patriarcales que han existido hasta el siglo, por lo menos en Europa, hasta el siglo XX, y que eso dice Lenin, las descompone el capitalismo, porque el capitalismo arranca a la mujer de la producción privada, las lleva a la producción social, y ya pues, no depende del padre, hermano, marido, sino que se sitúa en una nueva relación con él. Entonces, el capitalismo trastoca el orden también de la familia y la verdad. Entonces, habría que diferenciar cuando el marxismo habla de la familia patriarcal como última etapa del comunismo primitivo, que había aparecido la propiedad privada justo antes de la familia esclavista monógama, de la producción patriarcal referida también a estas. Y sobre todo, el ejemplo de los campesinos sale muchas veces. El ejemplo de esos campesinos del siglo XV y XVI, las familias campesinas. Como la del 18 Brumario, que dice que son como patatas, en un saco de patatas, que no tienen nada en común, cada una vive independientemente. Pues eso también. Y de hecho diría que aquí sí lo dice en el sentido, es que creo que me he liado con... Es que ponen, no es necesario que nos remontemos a la forma natural y originaria, y creo que por cómo he subrayado, he leído, es necesario que nos remontemos a esa forma natural y originaria. Sin más, sí, creo que me he liado, sí. Porque luego encima, de hecho, pone ahí abajo el ejemplo de esto, o sea, si es posible que lo diga en ese sentido. Pero bueno, o sea, que en esencia del contenido no modifica absolutamente nada. Pero sí, o sea, sí que es cierto que en ese sentido... vale, pues... Tenía Víctor la mano levantada, si no me equivoco. Así que, pues eso. Bueno, no es una duda, ¿eh? En todo caso, un aporte a lo anterior, pero mejor que continúen con las dudas y luego ya comento lo que quería aportar. Gracias. Vale, pues no sé, alguna duda más, algún apunte más, alguna cosa que posiblemente no haya explicado muy bien. Yo en la cita, hay una cita en la página 132, nota de pie, página 32, no sé si queda poco para terminar el apartado. Sí, eso sí. ¿Qué nota a pie de página? En la cual, no sé si... 32. Sí, en la 32. Empieza una de las fallas fundamentales de la economía política clásica. Es que 98. Vale, simplemente por apuntar que aquí hay una diferencia entre forma de valor y forma del valor que igual puede ser problemática a la hora de leerla y que no sé si todo el mundo la ha interpretado así, pero bueno, dice, una de las fallas fundamentales de la economía política clásica es que nunca logró desentrañar, partiendo del análisis de la mercancía y más específicamente del valor de la misma, la forma del valor, la forma misma que hace de él un valor de cambio. Bien, aquí se entiende que por forma de valor está hablando de valor de cambio. Sin embargo, un poco más abajo dice, obedece a una razón más profunda. Dice, la forma de valor, no del valor, asumida por el producto del trabajo, es la forma más abstracta, pero también la más general del modo de producción burgués, y de tal manera queda caracterizado como tipo particular de producción social y con esto a la vez como algo histórico. Si nos confundimos y la tomamos por la forma natural eterna de la producción social, pasaremos también por alto necesariamente lo que hay de específico en la forma de valor, y por lo tanto la forma de la mercancía desarrollará luego la forma de dinero, la de capital, etc. Y aquí creo que hay un problema. Evidentemente, bueno, de tanto utilizar este tipo de palabras, yo creo que Marx a veces pues, puede meter la pata, pero recordemos que en el tercer subapartado, en el tercer acápite se titula la forma de valor o el valor de cambio. Es decir, la forma de valor. Sin embargo, aquí a la forma de valor o valor de cambio le está llamando la forma del valor, como hemos visto en el primer párrafo, y sin embargo, por la forma de valor se está refiriendo simplemente al valor. Es decir, a la forma que adoptan los productos del trabajo cuando se producen de forma privada e independiente, al valor. Entonces, creo que puede confundir. O sea, cuando aquí, bueno, básicamente, lo último que he dicho, dice la forma de valor asumida por el producto del trabajo, la forma más abstracta, se está refiriendo a la forma de mercancía, se está refiriendo a la forma valor, simplemente. Forma guión valor, por así decirlo. No forma del valor o valor de cambio. Yo he consultado un poco la traducción de Roces, es parecida, sin embargo, cuando dice, si nos confundimos y la tomamos por la forma natural eterna de la producción social, pasaremos también por alto necesariamente lo que hay específico la forma, aquí dice de valor y Roces dice del valor. Por lo tanto, aquí, cualquier persona que haya leído esta edición o haya leído la de Roces, se va a llevar un lío de puta madre,
Pero yo creo que básicamente la solución sería eso, ¿no? Decir que la forma del valor al principio, cuando está hablando en esta nota de pie de página, hace referencia claramente, porque lo dice, al valor de cambio, y la forma de valor al valor. Pero no siempre está utilizando las mismas expresiones, ¿no? Porque como digo, en el tercer acápite dice la forma de valor y no se refiere al valor, sino al valor de cambio. Creo que es así y no sé si me estoy liando yo, pero me parece que es la aclaración. De acuerdo con, o sea, o no me convence. No tienes que sentirlo. No, es que me concluyo con lo que Adrián, es con lo de antes, con lo de la edad que quería. Porque, o sea, no encuentro sentido al hecho de empezar el capítulo insistiendo sobre que el ciclo de la mercancía deriva precisamente del intercambio, o sea, de ya un estado más desarrollado del intercambio y también la distinción entre el trabajo, o sea, el trabajo útil y el trabajo abstracto. O sea, luego cuando está hablando, no es, o sea, no es porque se organicen, no es porque nada medias se organizasen, sino precisamente porque era un trabajo que estaba determinado por el uso o por la necesidad que había, o sea, que no había no se daba esa fetichización. O sea, es que me parece que cuando estás explicando como que inviertes el orden. Hay algo como que me hace ruido. Y no sé, o sea, yo no estoy hablando, o sea, estoy hablando de lo que está en el texto, vamos, porque la explicación es eso, independientemente de que estás hablando de la Edad Media, de la sociedad patriarcal, o sea, lo que está en el texto, o sea, y de dónde viene el texto. En eso sí que creo que en 3 párrafos, no sé si, o sea, si igual es más acertado decir que siga el orden de síntesis, o sea, sí, el esquema de la dialéctica, vamos, pero sí que, o sea, me parece que no se puede olvidar que lo mismo, o sea, lo que aparece en el último párrafo de la página 87 y luego en el segundo de la 88, que es exactamente, o sea, copia la estructura. Primero la firma, luego la niega. Es que está haciendo eso. O sea, eso es lo que está pasando, es eso en el texto. O sea, y lo primero corresponde al trabajo útil y lo segundo corresponde al trabajo abstracto. Y luego es cómo se relacionan ambos y cómo deviene eso en el fetichismo. Luego, lo de la Edad Media no está aparte de esto. O sea, tiene que ver precisamente con esto. Y es precisamente porque no existe el intercambio que se centra en el ejemplo de la Edad Media. Bueno, no sé, yo no termino de entenderte o de estar claro, pero vamos, no sé cuáles son las dos cosas. Pues intuyo que es algo de esto porque has vuelto a levantar la mano, así que si quieres decir algo, Víctor. Sí, es en relación a lo que dice Adrián. No estoy de acuerdo con que aquí haya un error de Marx. Yo lo que veo es que efectivamente en un lado correctamente dice la forma del valor, refiriéndose a que el valor pues tiene distintas formas y en general la forma del valor, el valor adopta una forma. Y más adelante, cuando habla de la forma de valor en el modelo de producción burgués, que tampoco creo que sea una cosa, quiero decir que creo que es a propósito. Esta forma de valor es la más abstracta, pero también la más general del modo de producción burgués. Es decir, tal y como yo lo entiendo, se está refiriendo al dinero y se está refiriendo a que es la más unilateral, la que es más autónoma, la que se ha separado más del resto de condiciones de producción. Y precisamente esto vincula con lo que hablábamos antes en la otra cita, de que tú lo has dicho, el dinero es la forma más fetichizada. El dinero se convierte en oro y plata. ¿Qué sucede? Que al oro y plata la sociedad, sin saberlo, le ascribe unas virtudes que son las del valor, las del trabajo indiferenciado, las de ser magnitud de valor. Y de esa forma, pues esa es la forma desarrollada del valor en el capitalismo, que no es idéntica a otras formas de valor, vamos, tal y como yo lo entiendo de estas páginas y de las previas. Y eso era un poco todo, gracias. Yo por alusión, o sea,
Aquí dice, la forma de valor asumida por el producto de trabajo es la forma más abstracta, pero también la más general del modo de producción burgués, que de tal manera queda caracterizado como tipo particular de producción social y con esto como algo histórico. ¿Qué es lo que caracteriza como tipo particular de producción social al modo de producción burgués? Realmente que se producen mercancías, tanto se produce a través del trabajo privado independiente y eso equivale a que el producto asume la forma de valor, es decir, se convierte en una objetividad de valor. No a que, como has dicho, la forma más abstracta sea el dinero. Eso no es algo que sea lo que caracteriza el modo de producción burgués. O sea, lo que caracteriza el modo de producción burgués es la producción de mercancías, capital, etcétera. Es decir, lo que caracteriza a este modo de producción es eso, es que produce mercancías. No quiere decir que el dinero es una determinación más. Entiendo yo ahí. No, lo primero me lo otro. Sí, en relación a esto, a mí me había parecido curioso y lo había subrayado cuando está hablando de Robinson en relación a precisamente se dice en la última parte de la página 128, cuando habla de Robinson, y sin embargo, está hablando del producto del trabajo de Robinson. Y sin embargo, quedan contenidas en ellas, es decir, en esos productos de trabajo que no son mercancías, todas las determinaciones esenciales del valor. Y seguido en la siguiente página, dice, cuando está hablando, pues eso, de la sociedad, los libres productores, etcétera, dice, todas las determinaciones de trabajo de Robinson se realizan aquí, pero de manera social y en vez de individual. O sea, yo sí que lo entendía más, como lo estaba entendiendo Víctor, y teniendo en cuenta que, o sea, que la diferencia no es tanto el valor, sino la forma concreta de adquirir el modo de producción capitalista y que lo que difiere por ejemplo, del modo de producción socialista es que precisamente en este no es que haya superado esa forma, sino que haya superado el fetichismo en las mercancías, es decir, las relaciones sociales entre las personas no se revisten en la forma engañosa de relaciones entre las cosas. Yo es así como lo había entendido. Una cosa son las determinaciones del valor y otra cosa es el valor. Y creo que en el esquema de... Iba a entrar después a eso, pero creo que en el esquema de Ander no estaba bien explicado. Las determinaciones del valor, el contenido del valor, como aquí queda bastante evidente en esas primeras páginas, es algo que existe prácticamente en todas las sociedades. Por eso habla del trabajo abstracto, etcétera. Por eso habla de la magnitud del trabajo. Por eso habla también de que el trabajo tiene que ser social, porque existe una división social del trabajo. Pero lo que no existe en todas las sociedades es el valor. Para que exista el valor, lo deja claramente, tiene que existir un trabajo privado e independiente. De tal forma que ese carácter social del trabajo, ese trabajo abstracto, etcétera, se imponga como un atributo objetivo del producto. ¿Y cómo? A través del intercambio. Es decir, porque no se puede, porque esto es bastante simple, es decir, porque los productores a la hora de producir no planifican, no organizan, no regulan socialmente y conscientemente la producción. Lo único que tienen para saber si su propio trabajo es social o no es relacionándose a través del intercambio, es decir, relacionándose a través de su trabajo, o sea, de su producto. Si es este producto el que me dice si yo he producido algo que vale o no. En otras sociedades, simplemente yo cuando trabajo ya sé si estoy produciendo algo útil o no. Esa es la diferencia entre el trabajo directamente social y el trabajo indirectamente social bajo el capitalismo. Las determinaciones del valor son, en este caso, transhistóricas o al menos, como dice aquí, comunes a muchas sociedades. El valor no. Es que es distinto. Una cosa es el contenido del valor, la sustancia del valor, el trabajo abstracto, por ejemplo, esto es algo fundamental, y otra cosa muy distinta es el valor. El valor solo existe en una sociedad de productores privados independientes. Bueno, recordemos que Althusser decía que esta sección del capítulo 1 es lo más relevante del capítulo 1. Yo no sé si lo decía tanto porque no entendíamos el resto, o porque realmente, si lo pensamos un poco, ciertamente aquí, en la definición de la mercancía como un fetiche, está el fundamento que nos permite considerar al capital como una crítica de la economía política y no como una extensión o una profundización de la economía política. Porque hay autores que consideran, que los que no entienden este primer capítulo, y en concreto esta sección, dicen, no, pues Marx es un clásico, es un economista clásico que
profundiza en la teoría del valor, más allá de Ricardo, que identifica la fuerza de trabajo y el trabajo abstracto, por tanto, le da una forma más sofisticada a la teoría del valor. Pero veamos lo que dice Marx en las páginas 97 y 98. Es indudable que la economía política ha analizado, aunque de manera incompleta, el valor y la magnitud del valor, y descubierto el contenido oculto de esas formas. Y esta es la clave. Solo que nunca llegó siquiera a plantear la pregunta de por qué. ¿Por qué ese contenido adopta dicha forma? De por qué el trabajo se representa en el valor. ¿De a qué se debe que la medida del trabajo conforme a su duración se represente en la magnitud del valor alcanzada por el producto del trabajo? Porque para la economía política todo eso es lo natural, es la realidad de una sociedad más avanzada que las sociedades anteriores. En un momento dice, no, para Ricardo los romanos pues comían piedras, en fin, no vivían del robo, dice Bastián. Bueno, dice, ¿y por qué? Y esa es la clave, que no se preguntan el por qué, porque es lo natural. Las cosas tienen un producto. Alguien incluso ha dicho, no, en la sociedad capital se producen mercancías, no, se producen objetos que adoptan la forma de mercancía, dice Marx. Podrían no adoptarla. Si fuera una sociedad de productores asociados, donde los trabajos individuales estuvieran directamente socializados, no habría mercancías. Y seguiría habiendo división del trabajo, tiempo asignado a producir unas cosas y otras. ¿Por qué es eso la clave? Por lo que dice después. A formas que llevan escritas en la frente su pertenencia a una formación social donde el proceso de producción domina al hombre. En vez de dominar el hombre a este proceso, la conciencia burguesa de esa economía las tiene por una necesidad natural, tan manifiestamente evidente como el trabajo productivo mismo. Lo que está diciendo Marx, y con el ejemplo que pone de los distintos modelos de sociedad, o abstracto, como el Robinson, la Edad Media, etc., es que esta sociedad, supuestamente la más avanzada tecnológicamente, es también la más irracional, en la que el misticismo adquiere un carácter muchísimo más complejo y profundo que el misticismo religioso de la Edad Media, o los dioses del Olimpo en la época de los romanos y los griegos. Es decir, es una sociedad mucho más irracional. Pero, y es tan irracional que puede dar lugar a fenómenos sociales tan irracionales como el nazismo, que hubieran sido impensables en cualquier otra sociedad. El exterminio masivo de población. Es decir, es una irracionalidad absoluta, que superarla, superar esta forma social es una necesidad fundamental para la propia supervivencia del género humano. Bueno, ¿y por qué es así? Pues porque ha llegado a un nivel de desarrollo tecnológico sobre la base de una interpretación, sobre la base de unas formas sociales que impiden que los seres humanos tomen el control sobre su propia vida. Donde se supone que ha avanzado más la libertad y la autodeterminación de las personas, resulta que las personas están muchísimo más sujetas a la obligación de trabajar para poder sobrevivir y reproducirse que en cualquier otra sociedad, donde había mucha gente que se podía dedicar a ser pobre y vivir de la caridad de las iglesias y de los pueblos y por tanto a filosofar. Porque había sociedades esclavistas que los esclavos trabajaban y otros filosofaban. Los pobres también en la media se podían convertir en filósofos. Bueno, eso es lo que es el fundamento, entiendo yo, de esta sección. Y lo que Marx desvela, más de ver, al decir que, pues que la forma mercancía es una forma absolutamente fetichista, es un ídolo, es el producto de la mente de las personas, que a las cosas le da una forma social que, como ha dicho muy bien Ander, es objetiva, pero es metafísica. Ojo, no es poca cosa decir eso. Porque hay una versión vulgar del materialismo que considera que la metafísica ha sido superada por la filosofía materialista. Pero no, ojo, es que en la producción del ser social, mucho de lo que se produce, por ejemplo, la forma en que normalmente circulan los productos del trabajo, adopta una forma y un contenido
que es puramente social, puramente metafísico, que solo existe en la sociedad, lo dice, solo existe en la sociedad. El fetichismo que se adhiere a los productos es inseparable de la producción mercantil. Luego, si no hay producción mercantil, no hay fetichismo. Y por eso pone los ejemplos. Robinson, no hay fetichismo. En la Edad Media, no hay fetichismo. En la comunidad patriarcal primitiva, todo el mundo sabe exactamente cuál es el trabajo que ha realizado y ve los productos como productos de su trabajo. No hay fetichismo. En la sociedad de los productores asociados, no hay fetichismo. Solamente en esta sociedad, que es la más mística, la más irracional, y por tanto la más idealista de todas las sociedades, de todas las formas sociales que han existido, aunque se presenta a sí misma como científica, tecnológica, materialista, objetiva. Falso, falso. Y creo que eso es lo que desvela con fuerza esta sección. Vale, pues dicho esto, imagino que tiene relación, así que Víctor, y luego ya sin ningún tipo de extensión, aunque haya apelaciones directas, dejo a Enrique, porque yo ya intuyo que ya no estamos preguntando, estamos divagando un poco. Así que dale, Víctor, con lo que quieras y luego Enrique. Bueno, brevemente, la continuación de la cita ya se dice algo así. Yo creo que Joaquín también ha respondido un poco a esto con la última intervención. A ver, un segundo. Dice esto de que si nos confundimos y tomamos necesariamente lo que hay de específico, página 99, cita 32, lo que hay de específico en la forma de valor y por tanto en la forma de la mercancía, desarrollada luego en la forma de dinero, la de capital, etcétera. O sea, simple y llanamente, la producción de mercantil nos lleva a la producción de mercancías extendida en toda la sociedad, que es lo que caracteriza el modelo de producción capitalista, y eso nos lleva al carácter místico que ha señalado Joaquín ahora mismo, y nos lleva a que el dinero sea la forma más fetichizada de nuestra sociedad porque representa incontables trabajos humanos y productos de trabajos humanos de otras personas, cuando precisamente esos productos del trabajo humano aparecen con virtudes humanas y con propiedades humanas que si los poseemos y los compramos, pues nos van a hacer a nosotros mismos más humanos, es decir, nos humanizamos a través de las mercancías. Y en vinculación con este misticismo que señala Joaquín, esta sociedad que es la más idealizada de todas, pues tú mismo, Ander, has señalado ante las redes sociales, creo que es bastante evidente que el mundo metafísico que se ha construido en torno a todos los individuos o cada individuo que participa de estas redes sociales en los países desarrollados, pues ese mundo metafísico es extraordinariamente particular, complejo, diverso, etcétera, cuando tal vez en el pasado, sin ser menos profundo, incluso siendo más profundo, estaba más homogeneizado. Es decir, el modelo de producción capitalista genera una propia metafísica o un mundo, vamos a decir, subjetivo dentro de la mente de las personas. Y bueno, tengo otro comentario, pero vamos a dejar que hable Enrique, que lleva mucho tiempo esperando. Gracias. Vale, pues dale, Enrique. Hola, hola. Se te escucha bien. Voy y aquí estoy. Primero, muchas de las cosas que voy a decir es probablemente que me las esté diciendo a mí mismo. Disculpen por eso, ¿no? Bueno, yo creo que esta parte del capital, Marx es hegeliano, muy hegeliano. ¿Cuándo? Lo que está haciendo Marx en el fetichismo de la mercancía es decirnos con qué método entiende Marx el famoso en sí y para sí de Hegel. Y ahí aprovecho para responder algo que yo ya había tocado, que ya no volvieron a tocar, que es lógico, metodológico ahí, y al mismo tiempo es histórico, totalmente histórico. Cuando él habla de Roma, de la sociedad patriarcal y del último momento, es totalmente histórico. Bueno, primero, me parece en qué punto también es hegeliano, el búho de Minerva. Lo que Marx está haciendo aquí es mostrarnos cómo la mercancía
cómo ha evolucionado, cómo se ha desarrollado la mercancía hasta convertirse en la posibilidad de ser utilizada como un fetiche. Y para mí, la burguesía es consciente de ese uso fetichista de la mercancía. O sea, no es un proceso inconsciente, no controlable, no. Lo que está haciendo Marx en este proceso del búho de Minerva, esto es, dice Marx, la mercancía se entiende su papel en el capitalismo hasta el crepúsculo, al final del día, no al comienzo, no cuando se empezó a gestar. Digamos que la primer gestión pudo haber sido en la Edad Media, o antes quizá, como relaciones entre personas, como relaciones que no aparecen disfrazadas, dice él en la página 95, relaciones sociales entre cosas, entre los productos del trabajo, cuando aparecen como relaciones disfrazadas, fantasmagóricas, hasta el crepúsculo, hasta que el sol se mete en ese proceso. Por lo tanto, yo creo que primero esos dos comentarios respecto al Marx hegeliano, respecto a en sí para sí y respecto al búho de Minerva. Ahora, yo pregunto, ¿estamos realmente definiendo bien o hemos entendido el fetichismo de manera clara? Yo diría, con algunos apuntes, el producto del trabajo, como cuando recibe la forma mercancía. Ojo, el búho de Minerva, el producto del trabajo, cuando recibe la forma mercancía, adquiere un carácter enigmático. 2, las cosas mismas, los objetos, las mercancías, tienen propiedades sociales naturales, no obedecen a la fuerza de trabajo, al trabajo acumulado en ellos y en la relación social que se establece. Si bien Marx ahora no está detenido ahí, lo que nos está diciendo, la burguesía encubre la explotación. Por lo tanto, dice, en esa forma fantasmagórica, las figuras en que se refleja la propia vida se refleja de manera independiente. Esto para mí es fundamental porque está siendo totalmente evolutivo en cuanto al desarrollo de la explicación de la mercancía y cómo ésta adquiere esa forma fantasmagórica. Por último, me parece que la página 101 nos ratifica esto que yo estoy diciendo. Dice, como la forma mercancía es la más general y la menos evolucionada de la producción burguesa, ojo, ¿de dónde proceden entonces las ilusiones del sistema monetarista? Este no veía el oro y la plata en cuanto a dinero como representantes de una relación social de producción, sino bajo la forma de objetos naturales adornados con insólitos atributos sociales. Y cuando trata el capital, no se vuelve palpable el fetichismo de la economía moderna en esa misma economía, dándose importancia como engreimiento y el desdén al mercantilismo. Ahí está para mí el resumen de lo que Marx nos quiere decir con todo este desarrollo, que entre otras cosas me parece muy interesante. Y me parece muy ilustrativo y educativo. Y no solo hace el desarrollo, no solo nos explica cómo se disfraza, cómo se fetichiza
la mercancía, las relaciones entre cosas en los productos del trabajo, página 95, sino que además empieza a dar el aspecto de la solución, muy importante, que no han comentado. Página 97. El proceso material de producción solo perderá su místico velo neblinoso cuando, como producto de hombres libremente asociados, estos lo hayan sometido a su control planificado y consciente. Último, y muy importante, producto natural de una prolongada y penosa historia evolutiva. Lo de prolongada, penosa historia evolutiva atañe a algo que aquí ha estado, si no pendiente, por lo menos anda también brincando como un fantasma. El fin del capitalismo es inevitable. Gracias. Vale, pues muchas gracias, Enrique. Y antes de darle palabra a Pello, hacer una puntualización a la Joaquín. Cuidado con los términos que usamos, porque a ver si vamos a volver a las instituciones artificiales y naturales que critica Marx. Es decir, la sociedad productora de mercancías produce cosas, pero también produce mercancías. O sea, es decir, que sea una espectralidad no niega en esto. Y de hecho Marx lo dice explícitamente en las primeras páginas. Ese carácter fetichista del mundo de las mercancías se origina, como el análisis precedente lo ha demostrado, en la peculiar índole social de trabajo que produce mercancías. Es decir, no hay una especie de conciencia falsa Capitalismo. que produce mercancías. Pero bueno, y dicho esto, cuéntanos algo, Pello. Opa, Chaldeón. Vale, yo brevemente, que no quería dejar pasar, comentar un poco la relación de este texto que estamos discutiendo hoy con lo que leímos el año pasado. Que al final el año pasado hablamos mucho de enajenación, de los escritos de Juventud de Marx, y aquí pues lo vemos reflejado algunos de esos elementos uno a uno. En una forma nueva, pero hay parte del contenido que es exactamente igual. O sea, se da aquí una traslación, y podemos ver aquí una traslación de aquellos debates de juventud, de algunos de ellos, con una terminología renovada y, en mi opinión, mucho más clara. Por ejemplo, todas esas cosas que originalmente llamó enajenación, vemos aquí como, por ejemplo, la enajenación de las relaciones sociales como relaciones entre las cosas la llama fetichismo. La enajenación del trabajo, que el trabajo enajenado, que decía en las obras anteriores, aquí es trabajo privado e independiente que produce productos para el consumo de otros. El fruto del trabajo, la propiedad privada sobre los frutos del trabajo, que usaba sus escritos de juventud, pues aquí aparece claramente como mercancía. Y recupera algunos de esos debates que tuvimos el año pasado y que pudimos ver cómo desarrollaba el año pasado, 20 años. Y yo creo que por lo menos estos tres elementos de la enajenación del trabajo, de la enajenación de las relaciones sociales que desarrollaba en las notas sobre Mill de una forma muy clara, muy similar a esta, y la propiedad privada sobre los frutos del trabajo, están aquí. No están, en cambio, otros elementos como de índole más, más eticista, que sí que podríamos encontrar en los cuadernos, o de índole más esencialista, que luego rechazó. Así que, en ese sentido, me parece que aquí nos da una alternativa terminológica muy clara a enajenación, que distingue entre los diferentes tipos de enajenación o diferentes facetas de enajenación que utilizaba en los manuscritos que podemos recuperar y que a mí por lo menos me ayuda a ubicar la cuestión.
Y luego, nada, sí, eso, lo que ha comentado antes Adrián, que estoy totalmente de acuerdo con él, que aquí al principio lo deja claro. Y para mí, yo no lo tenía claro hasta ahora, pero con esto ya me deja claro el debate, lo de los determinantes del valor que existen de forma, vamos a decir, más o menos ahistórica, que el trabajo fisiológico, el gasto de fuerza fisiológica y el tiempo de trabajo existen en todas las sociedades, el trabajo social existe en muchas sociedades, pero que no por ello en esas sociedades existe valor y que por lo tanto no podemos hablar de valor fuera de los modos de producción que producen mercancías. No tengo claro si esto excluye a todos los modos de producción que no sean el capitalista, yo creo que no, pero bueno, eso ya es otro debate. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Pello. Yo lo único por aclarar una cosa, o sea, sí que es verdad que está en la extrapolación que has hecho, porque yo creo que se ve muy bien, pero, o sea, digamos, Marx aquí no acaba de sustituir, de hecho yo creo que en la sección 7 o 6, ¿cuál es la ley general de acumulación capitalista? Creo que es la 7 o la 6, da igual, o sea, ya lo veremos, habla de enajenación otra vez, o sea, es decir, no hace una sustitución, digamos, terminológica en ese sentido, pero bueno, eso ya lo veremos. De todos modos, eso es interesante lo que has comentado. Venga, dale, Víctor. Tenemos 10 minutos, recuerdo, o sea, no es por meter prisa, simplemente... Ah, no, perdón, no, Víctor, no estaba David antes, perdón, es verdad, se me ha ido la pinza. Pues dale, David. No, en alusión a lo que se ha discutido sobre la nota 32, sobre si la forma del valor, de la página 98, nota 32, que viene al pie de una explicación en la que dice que la economía política nunca llegó a plantear la pregunta de por qué ese contenido adopta dicha forma, o sea, por qué el trabajo adopta la forma valor, porque el trabajo se presenta en el valor. ¿A qué se debe que la medida del trabajo conforme a su duración se represente en la magnitud de valor alcanzada por el producto del trabajo? Si estaba revisando la traducción de Sacristán sobre la nota de abajo y le da la razón a lo que había comentado aquí el compa. A ver, os leo lo que dice. Esto es lo que dice la traducción de Sacristán. Uno de los efectos básicos de la economía política clásica consiste en que no consiguió nunca descubrir, partiendo del análisis de la mercancía y más específicamente del valor de la mercancía, la forma de valor, la que precisamente hace del valor de cambio. Precisamente en sus mejores representantes como Adam Smith o Ricardo, la economía política clásica trata la forma de valor como cosa del todo indiferente externa a la naturaleza de la mercancía. La causa de eso no es solo que el análisis de la magnitud de valor absorbiera totalmente su atención. Hay una cosa más profunda. Y aquí pone Sacristán, la forma valor del producto del trabajo es la forma más abstracta, pero también la más general del modo de producción burgués. Pero claro, es cierto que no, la forma, o sea, el valor de cambio no es la forma meramente del producto del trabajo, es más que eso, ¿no? La expresión del valor en otra mercancía, bla, 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 es una relación. Entonces, según lo que ha dicho más hasta ahora, sí, parece que esta traducción parece más coherente con la forma de valor, o sea, existe el valor como que el trabajo es presente como valor, es la forma más abstracta, pero también la más general del modo de producción burgués, modo que queda caracterizado por ella como una especie particular de producción social, o sea, caracterizado históricamente. Por eso, si se toma dicha forma como forma natural eterna de producción social, si el hecho de que existe el valor se considera que es algo eterno, se pasa también por alto inevitablemente lo específico de la forma valor. O sea, de la forma mercancía. Aquí forma valor parece como si no de forma, prácticamente como si no de forma mercancía. De forma valor, o sea, de la forma mercancía y más desarrollada, de la forma dinero, la forma capital, etc. Por eso se encuentra entre los economistas que coinciden plenamente en cuanto a la medida de la magnitud del valor o el tiempo de trabajo, las nociones más diversamente abigarradas y contradictorias unas de otras respecto del dinero, esto es respecto de la forma acabada del equivalente general. Y en esto de la traducción de Sacristán, de que aparece como sinónimo la cuestión de forma-valor y forma-mercancía, pues eso
es también coherente con otra cosa que aparece en este capítulo, que es, aquí acaba de decir Marx que, según la traducción de Sacristán, la forma valor del producto del trabajo es la forma más abstracta, pero también la más general del modo de producción burgués, ¿no? No tal pie, 932. Y si nos vamos a la página 101, o sea, la página más adelante, dice, como la forma de mercancía es la más general y menos desarrollada de la producción burguesa. Aquí dice la forma mercancía, y en otro caso, según la traducción de Sacristán, es la forma valor, que forma valor es, hablar de forma valor y hablar de forma mercancía es prácticamente indistinto. La forma mercancía incluye también, por supuesto, el valor de uso, pero lo que es históricamente específico de la mercancía es que es un valor de uso que también tiene valor. Entonces, según la traducción de Sacristán, es más coherente incluso con lo que dice Marx, la forma de expresión de Marx, porque si no, resultaría extraño porque Marx dice en un lado que la forma del valor es lo más general y luego en otro lado que la forma de mercancía es lo más general. Pero si la forma valor, el trabajo se presenta como valor, es prácticamente, funciona prácticamente como sinónimo de mercancía, porque es históricamente específico de la forma de mercancía, entonces tiene sentido que lo haya expresado así. Y el tercer acápite entonces también sería congruente. La forma de valor cuando se refiere al valor de cambio, sin embargo, la forma valor cuando se refiere al valor. O sea, quiere decir, no sería un error de Marx, o bueno, no sabemos, porque yo no sé alemán. En todo caso, sería un error de traducción de Rhodes y de Scarron. Y bien por Sacristán, entiendo. Yo voy a defender a Scarron. En alemán, Marx suele hablar de Barenform, forma-valor. Pero en esta cita, en concreto, la primera expresión no es la que usa después, forma-valor, sino Form des Werts, forma del valor. La primera expresión es Form des Werts, que no lo usa casi nunca. Pero se refiere al valor de cambio. ¿No? No se refiere a lo que dice la cita. Forma del valor. Sí. El problema Form des Werts es una expresión que, como tal, la usa aquí. Por eso yo creo que Pedro Scarron le llama la atención y la primera vez, porque solamente la primera vez la utiliza así. Luego usa el Barenform. Y entonces el concepto que usa después es el mismo del forma-valor. Luego habla siempre de forma-valor. El resto de la cita está... Forma-valor, que no es lo mismo que el concepto de forma de valor del apartado 3 del capítulo 1. Es el mismo concepto que... No. Está refiriéndose a lo primero. La forma del valor sería equivalente a la forma de valor. Sin embargo, como Marx lo ha escrito distinto, aquí por eso lo tradujo en distinto. Porque ponía del valor en forma, además, forma del valor. Lo dicen así, que es una expresión un poco rara, que no usa. Porque Marx dice de... Pues aquí entonces en el escalón se traduce como forma de valor. Se traduce igual que... La pone Marx. El escalón dice del valor, Sí, pues entonces tenemos errores en la de Sacristán y en las dos. Porque Marx, porque Sacristán traduce la primera como simplemente como forma de valor, y eso es inexacto. Que Marx está usando otro término, pero que da por hecho que se refiere al valor de cambio, porque luego dice valor de cambio. O sea, no, estoy hablando de la Sacristán. En la Sacristán. Ricardo. Sí, la Sacristán utiliza forma de valor de cambio, pero Marx dice del valor, pero se refiere a lo mismo. O sea, del en este caso sería lo mismo, a pesar de que haya utilizado otra palabra más. Pero es que solo es la primera vez. Solo la primera vez que aparece utiliza form des Werts, forma del valor. Luego, Scarron ahí se equivoca, porque luego utiliza siempre forma-valor, Wertform, sistemáticamente. Y cuando dice Adam Smith y Ricardo, manejan la forma-valor y Scarron ha puesto forma del valor. Está como si repitiera la primera expresión, la forma del valor. Eso lo ha hecho la primera vez. Tú lo que dices es que la expresión de la forma de valor asumida por el producto del trabajo es la forma más abstracta, eso está bien traducido. Sí, el resto no. El resto es forma-valor. El resto, todo el rato dice forma-valor. O sea, tanto cuando dice de como cuando dice del. Sí, habría que quitar, yo creo que habría que tachar el de en esa frase, la forma de valor asumida, que es la forma de valor asumida por el producto de trabajo, y luego creo que habría que tacharlo también
Lo que hay específico es la forma valor, por tanto, la forma de la mercancía. Quedan 2 minutos. Ahí hablaría del valor, exacto. Yo creo que echando Hablaría del valor. Forma valor. echando el de Forma mercancía. Es ahora de forma Y mercancía. en las dos anteriores, en las dos primeras, Que pone del. Solamente en la primera habla de la forma del valor. y en la segunda no se está refiriendo al valor de cambio también. Cuando dice Adam Smith y Ricardo, trata la forma valor como cosa. Y Scarron ha traducido la forma del valor, como la primera vez que aparece. Ahí ya se está refiriendo al valor, no al valor de cambio. La forma valor. Forma valor. Bien. Muy bien. Bueno, pues empiezo que como quedan 2 minutos. Igual te ha pedido una tabla para Víctor. Yo creo que Pello la tiene levantada de antes y No. Víctor, pues no lo sé, pero si te da tiempo en 1 minuto, porque entre que empiezas a hablar ya serán menos 1. ¿Quieres? Para rezar, para salir. Lo mío es muy breve, ¿eh? Pues tenéis 1 minuto. Entre Joaquín y tú tenéis 1 minuto. O sea, Perdona, que no te había entendido. En relación con lo que comentabas antes de los productores libres, en la página 96, es que tú hablabas de que escoge el tiempo pues porque es lo más conveniente, ¿no? Y dice, a efectos de mantener el paralelo con la producción de mercancías. Pero antes nos ha hablado de que esto es una relación que va a depender del desarrollo del tipo de particular del propio organismo social de producción y según el correspondiente nivel histórico de desarrollo de los productores. Y esto lo está metiendo en la cita que va de los productores libres asociados. Lo que nos está, entiendo yo, dando a entender es que según el tipo de producción y también según el nivel histórico de esa sociedad, estas formas van a adoptar, pues pueden adoptar, mejor dicho, unas u otras formas de distribuir el producto del trabajo. Y bueno, sin más, por incidir en un poco esta idea que igual no la presentabas tú así, pero que también está relacionada con lo que comentabas en esta parte tan interesante. Nada, eso es todo. Dale, Joaquín. Simplemente que aquí hay otras cosas de tipo filosófico interesantes. Por ejemplo, el concepto de objetivo. En la página 93 dice que las categorías de la economía clásica son todas parecidas a la mística de la mercancía, pero son formas de pensar socialmente válidas y por tanto objetivas. Son reales, son objetivas, en un periodo histórico determinado. O sea, el concepto de objetividad no se refiere exclusivamente a la materialidad física de las cosas. Y luego, en la página 2 antes, una reflexión para el tema del reflejo famoso. El cerebro de los productores refleja. Interesante también qué es lo que refleja y cómo reflejan. Porque no reflejan la realidad objetiva, material, sino la realidad construida socialmente como realidad objetiva. Y por tanto como una realidad históricamente llamada a perigritar, a desaparecer. Porque la idea de verdad, la idea de objetividad y la idea del reflejo, con esto yo creo que da para mantener más discusiones que las que tuvimos en su momento con la lectura de Rosenthal. Bizcocho. La siguiente sección la presenta Unai, así que pues hasta la semana que viene. Unai. Sí, la verdad. Sí. Bueno, Es eso. Ander,